El presente video es el que vas a poder utilizar cada vez que escuches a alguien decir que la crisis del 2008 se debió a exceso de capitalismo y exceso de libre mercado. Hoy en Vivir en Libertad, analizando el manual liberal de Antonella Martí, nos toca el capítulo de mi colega y ex jefe en el Instituto Cato hace muchísimos años, el costarricense, candidato también en Costa Rica, Juan Carlos Hidalgo, donde nos habla sobre la crisis financiera mundial. ¿Fue un requiem del capitalismo o del intervencionismo? Para quienes no lo conocen, Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas con más de 12 años de experiencia en Washington, D.C. Ha escrito para el New York Times, USA Today, Miami Herald, Forbes, World and News Report y destacados periódicos iberoamericanos como El País de España, La Nación de Argentina, El Tiempo de Colombia, El Universal de México y El Mercurio de Chile. También ha participado en CNN, en NTN 24, en France 24, en Voice of America y es graduado de la George Mason University, miembro también de la Mont Pelerin. Así que adentrémonos en uno de los temas que a los socialistas más les fascina decirnos, que la crisis del 2008 fue por culpa de nuestras ideas. La crisis financiera y la posterior recesión económica que azotó a Estados Unidos de diciembre de 2007 a junio de 2009 sirvió para que líderes políticos de todas las vertientes ideológicas corrieran a escribir el obituario del capitalismo y de las políticas del libre mercado, algo similar a lo que ahora estamos viviendo con la pandemia. Y no solo fueron los líderes del socialismo del siglo XXI, sino también los más moderados como Michelle Bachelet, Gordon Brown, Nicolás Sarkozy y hasta Angela Merkel. Todos acusaron al laissez-faire y a la desregulación financiera por una crisis cuyas repercusiones aún sentimos. Sin embargo, este análisis simplista dista mucho de la realidad, ya que pasa convenientemente por alto las múltiples regulaciones políticas gubernamentales y pronunciamientos políticos que durante muchos años distorsionaron el mercado y llevaron a las consecuencias desastrosas que todos conocemos. Primero, esto fue una tormenta perfecta de varios ingredientes, donde vamos a ir analizando uno por uno por qué la crisis del 2008 no tuvo nada que ver con exceso de libertad, ni mucho menos de capitalismo. Vamos a empezar con el papel de la Reserva Federal o la famosa Fed. Desde la Gran Depresión fue la política de dinero fácil de la Reserva Federal de Alan Greenspan lo que siempre se llevó a cabo cada vez que había una crisis, bajar las tasas de interés en tiempos de aprietos económicos con el fin de estimular la economía a través de mayor liquidez. Así lo hizo tras el lunes negro de 1987, la guerra del Golfo, la crisis del tequila, la crisis asiática y finalmente la burbuja.com. Aun cuando la economía ya estaba saliendo de la recesión.com, la Fed continuó con las tasas de interés bajas e incluso la recortó al 1% en junio de 2003, donde permaneció durante todo un año. Con las tasas de interés más bajas en los últimos 50 años, la Fed envió una señal clara a los actores económicos. No es momento para ahorrar, gasten, endeúdense. Recordemos que la tesis de John Maynard Keynes consistía en inyectar grandes cantidades de dinero a una economía para rescatarla de una recesión. En este caso, la Fed inyectó enormes sumas de dinero para evitar que la economía se contrajera en primer lugar. La Fed como keynesianismo preventivo. Joan Normer, en su libro Financial Fiasco, que es bastante recomendable para entender este tema a profundidad, señala que las recesiones de hecho son bastante positivas y juegan un papel importante en toda economía de mercado. La diferencia es sutil pero importante. Las recesiones envían un mensaje a los actores del mercado diciéndoles que sus inversiones han fracasado y que se han endeudado demasiado. Esto les obliga a renunciar a los malos proyectos y a salir de las inversiones comprometedoras, redirigiendo el dinero a los sectores
productivos de la economía. Si el Banco Central y los políticos intervienen para evitar que la economía entre en recesión, darán una falsa sensación de confianza a los prestamistas y acreedores que los llevará a incurrir en mayores riesgos. Estarán acumulando una creciente montaña de endeudamiento y eventualmente los estímulos no serán suficientes para evitar el colapso. Ahora pasemos a otros factores, aparte del papel de la Fed. El gobierno federal, bajo el liderazgo de George W. Bush, sí, un republicano. Por eso es que a uno le da risa cuando te dicen que las derechas conservadoras defienden el libre mercado. Pues con George W. Bush y la tutela de un Congreso republicano, se aumentó el gasto público en Estados Unidos como nunca antes desde los años 60. Y no fueron los demócratas, fueron los republicanos. El aumento del gasto del gobierno federal fue financiado por la compra de bonos del Tesoro estadounidenses por parte de países en desarrollo, particularmente China. Los países en desarrollo, principalmente los asiáticos, empezaron a acumular enormes reservas de divisas mediante la intervención de los mercados monetarios, la cual consiste en mantener sus monedas artificialmente baratas. Aproximadamente 1 billón, o sea, 1 trillion de dólares, fueron invertidos en valores estadounidenses, en especial en bonos del Tesoro. Este mar de liquidez, producto de la política de dinero fácil de la Fed, el aumento significativo del gasto federal y la compra de valores estadounidenses por parte de los países en desarrollo iban a ir a alguna parte. La pregunta es, ¿a dónde? Ahora pasamos a distorsiones en el mercado hipotecario. Casas para todo el mundo, incluyendo quienes jamás pueden pagarlas, utilizando las hipotecas como tarjetas de crédito. La clase política estadounidense impulsó múltiples políticas tendentes a fomentar el sueño americano, la compra de una vivienda. En Estados Unidos, el pago de intereses sobre una hipoteca es deducible del impuesto sobre la renta. En el 86 se eliminaron deducciones similares para otro tipo de préstamos de consumo, como carros, tarjetas de crédito, lo cual fomentó más el crédito de vivienda, creando una distorsión. Las casas se convirtieron en tarjetas de crédito, nos dice Juan Carlos. Ya para 1994, el 68% de los préstamos de vivienda eran en realidad usados para pagar otro tipo de consumos. En 1997 se eliminó el impuesto de ganancia de capital sobre los bienes raíces, pero se mantuvo sobre otro tipo de inversiones como bonos, acciones y negocios, lo cual incentivó la especulación en bienes raíces. El incremento en los precios de las viviendas tuvo mayor impacto en las ciudades con las regulaciones más estrictas sobre el uso de la tierra. Estas regulaciones impidieron utilizar ciertas tierras para desarrollos inmobiliarios, por lo que la creciente demanda de viviendas conllevó a una respuesta lenta en la oferta de la tierra. El resultado fue un rápido incremento de los precios, que sobre todo azotó a lugares que tenían súper regulada su tierra, como California, Arizona y Florida. En cambio, otros estados como Texas y Georgia no vieron un aumento tan dramático en el precio de las viviendas. Ahora nos vamos a distorsiones en el crédito de la vivienda. Los famosos Fannie Mae y Freddie Mac. La clase política estadounidense no se conformó con fomentar el sueño americano mediante incentivos tributarios. También impulsó activamente que los estadounidenses compraran viviendas mediante facilidades en el crédito hipotecario. Fannie Mae y Freddie Mac, dos entidades financieras de segundo piso, creadas y patrocinadas por el Estado, que contaban con la garantía implícita de que si les iba mal, las rescataría. Fannie Mae y Freddie Mac es de refinanciar crédito hipotecario. De tal forma, los bancos les venden hipotecas a innovaciones financieras cada vez más complejas. El Congreso explícitamente ordenó a Fannie Mae y a Freddie Mac a extender sus préstamos a prestatarios con crédito marginal, gente que sabíamos que no iba a poder pagar, como una manera de ampliar la adquisición de viviendas. Clinton y Bush fueron los que ampliaron esto, dando luz verde a los bancos para crear este tipo de hipotecas. Para el 95, el gobierno federal requirió que el 42% de las hipotecas adquiridas por estas entidades fueran destinadas a personas de bajos ingresos, requisito que aumentó en 1999 al 50% y en 2008 al 56%.
Para 2003, los créditos chatarra representaban el 8% del total de las hipotecas en Estados Unidos. Eso aumentó al 18% en 2004, al 22% en el primer cuatrimestre del 2006. Y cuando el mercado estaba en su punto más alto, el 40% de las hipotecas adquiridas por Fannie y Freddie eran subprime. Para 1994, el Congreso gringo también renueva y reforma la Ley de Reinvención Comunitaria del 77, la cual exige a los bancos prestar un porcentaje de su cartera en sus comunidades locales, especialmente cuando estas comunidades están económicamente en desventaja. Alan Greenspan percibió el peligro de todas estas medidas y en su biografía dice claramente: yo estaba al tanto de que la flexibilización de los términos de crédito hipotecario para prestarios subprime aumentaba el riesgo financiero y que subsidiar la propiedad de viviendas distorsiona los resultados del mercado, pero creía entonces, así como creo ahora, que los beneficios de aumentar la propiedad de viviendas valían el riesgo. Claro que valen el riesgo para un montón de políticos cortoplacistas que lo único que están viendo es cómo consiguen votos, pues obviamente andar regalando pan para hoy y hambre para mañana es lo mejor que les puede pasar, pero de eso a culpar al mercado libre, que nada tuvo que ver en esto, pues distamos bastante. Y ojo, que lo hicieron los republicanos. Cuando estalla la burbuja, el aumento de préstamos con tasas de interés variables y los créditos subprime se dieron con esa característica. Greenspan incentivó esa tendencia al declarar que los consumidores estadounidenses se podrían beneficiar si los prestamistas brindaran más alternativas de productos hipotecarios a la tradicional hipoteca con tasa de interés fija. La burbuja inmobiliaria que generó la crisis financiera fue causada principalmente por una política de crédito barato de la Fed y alimentada por garantías estatales implícitas a entes financieros, regulaciones sobre el uso de la tierra, distorsiones tributarias que favorecen el crédito de vivienda y mandatos del Congreso que canalizaron el crédito a gente que no podía pagar. En ningún momento se le puede achacar al libre mercado la responsabilidad por lo ocurrido. ¿Y qué hay de la desregulación? Porque muchas personas y el mito generalizado dice que la crisis financiera fue causada por años de desregulación. Sin embargo, los proponentes de esta teoría nunca nos dicen en señalar cuáles fueron las regulaciones desmanteladas que facilitaron la crisis. Más bien existe evidencia de que las regulaciones sobre el sistema financiero nunca fueron tan altas como cuando se gestó la crisis financiera. En un estudio para el Mercatus Center de Veronique de Rugy y Melinda Warren, se descubre que los gastos asignados para la regulación bancaria y financiera aumentaron de 190 millones en 1960 a 1.900 millones de dólares para el año 2000 y a más de 2.300 millones de dólares tan solo 8 años después. Además, la Comisión de Valores e Intercambios, la agencia federal responsable de la regulación del sector financiero en Estados Unidos, aumentó su personal en 26% en tan solo 8 años. Peter Boettke y Stephen Horwitz demostraron que entre 1980 y 2009, por cada regulación financiera que fue desmantelada en Estados Unidos, se crearon 4 nuevas regulaciones, con lo cual la desregulación no tiene aquí nada que ver. Resulta claro que el sector financiero en Estados Unidos nunca estuvo tan regulado ni con tantos reguladores encima. ¿A qué desregulación entonces se refieren los que culpan al mercado libre de esta crisis? Concluye Juan Carlos que la crisis financiera no es síntoma de que el mercado haya fallado, más bien fue la reacción a décadas de intervenciones políticas que lo distorsionaron, tanto de republicanos como de demócratas. No se puede culpar al mercado por las malas decisiones tomadas por actores económicos que respondieron a incentivos generados por la intromisión estatal. El mercado simplemente nos dijo cuáles políticas son sostenibles y cuáles no. Y ya un gran economista liberal había advertido 6 décadas antes de los peligros de las políticas del crédito fácil. Y dijo así: cierto que los gobiernos pueden reducir el tipo de interés a corto plazo, pueden emitir cantidades adicionales de papel moneda, pueden abrir el camino a la expansión bancaria del crédito y de esta manera crear una bonanza artificial y la apariencia de prosperidad. Pero una prosperidad de ese género está condenada a hundirse tarde o temprano y a traer
la depresión. Ese fue Ludwig von Mises en 1944 en su libro Gobierno Omnipotente. Y con esta fantástica predicción de lo que ya sabemos que funciona y no en la economía, Juan Carlos Hidalgo nos explica de una manera bastante entendible cómo la crisis financiera, de hecho, fue culpa del Estado y no del mercado. Espero que esta explicación te sirva cada vez que escuches a algún ignorante culpar al mercado por la crisis financiera del 2008. Yo soy Gloria Álvarez. Estas son las cápsulas de Vivir en Libertad, donde analizamos el manual liberal con las voces liberales y libertarias más importantes del presente. Hasta la próxima.